¿Qué tal? Muy buenas noches a todos. Nosotros somos el equipo A del módulo 203, métodos de evaluación en las neurociencias del comportamiento. El equipo está conformado por su servidor David Álvarez Cristian y las compañeras Acosta Ortiz Juana, Sánchez Valencia Mariana, Castillo Pineda Lisbeth Misti, Rodríguez Hernández Rosa Ivonne y Cabrales Castro Civil Montserrat. Bueno, en la presente exposición vamos a abarcar estos objetivos. Vamos a primeramente hablar de qué es un concepto y cómo se forma, también qué es y cómo se forma un juicio, y lo mismo sobre los razonamientos. También vamos a hablar sobre ejemplos de cómo evaluar la formación de un concepto en los individuos y también de cómo evaluar su mismo razonamiento verbal. Y bueno, comenzando con qué es un concepto y cómo se forma. Primeramente hay que entender que un concepto es una construcción, una idea, una concepción que se forma principalmente pues en la mente y es una unidad cognitiva de significado. Este también puede ser material e inmaterial y es un elemento que conforma el pensamiento lógico y al mismo tiempo construye el reflejo de la realidad. Se forma, se forma a través de la mente, como ya lo mencioné. Eso a grandes rasgos es un concepto. Y pues bueno, a continuación les dejo con mi compañera Juanis. Buenas noches, sí, yo voy a hablar de lo que se refiere a qué es juicio. El juicio expresa una relación enunciativa de representaciones mentales y esto se deriva en verdadero o falso. El juicio es una relación entre conceptos y se forma por la unión de conceptos. Aquí puse como este ejemplo de la manzana es una fruta. La manzana es un concepto, es una fruta es otro concepto y la unión es lo que forma un juicio. La siguiente, por favor. ¿Cómo se forman los conceptos? Bueno, pues como mencionaba, los conceptos pueden conectarse o relacionarse para construir complejas estructuras. Dichas estructuras son lo que están formando el juicio. Ajá. Y aquí puse el ejemplo de Alberto es médico. Así es como se forman los juicios. Y ahora, a continuación, mi compañera Mariana. Buenas noches. Yo voy a hablar sobre el razonamiento y su formación. El razonamiento es una forma del pensamiento cognitivo complejo que conecta los conocimientos y juicios obtenidos en el pasado para la obtención de juicios nuevos. Estos pueden ayudarnos a la resolución de problemas y cuando estamos buscando soluciones acordes a los mismos. La siguiente, por favor. Los tipos de razonamiento principales. El razonamiento deductivo. Es un proceso cognitivo que utilizamos para llegar a una deducción y parte de lo que uno considera que es cierto. Puede ser categórico. Esto quiere decir que se da a partir de dos juicios que son considerados verdaderos y de esto se obtiene una conclusión. El razonamiento inductivo. El razonamiento inductivo es inverso a la deducción, pues este se basa más en pruebas que en deducciones. Se basa más en la experiencia para poder llegar a una conclusión. Es el tipo de razonamiento que de hecho utilizamos de manera cotidiana y con el que podemos prever situaciones que vienen a futuro. El razonamiento hipotético deductivo es la base del conocimiento científico porque este busca la comprobación de una hipótesis por medio de interpretaciones que deben de ser falsables y contrastarse empíricamente para comprobar su veracidad. Y el razonamiento transductivo. Este es el tipo de razonamiento que empieza desde la edad temprana, desde la edad infantil, debido a que es incapaz de vincular causas y efectos. Combina informaciones que son totalmente separadas y que no tienen un vínculo para llegar a una conclusión. A continuación, mi compañera Misty. Gracias. Y bueno, como un ejemplo para evaluar, ¿no?
la formación de conceptos, tenemos el test de ordenamiento de cartas Wisconsin, el cual permite evaluar el cambio de estrategias, la capacidad de abstracción y la formación de conceptos como una respuesta a las alteraciones producidas en la contingencia ambiental. Básicamente, esta prueba consta de 2 juegos de cartas, de 64 cartas cada uno, y ya sea en un formato manual o también computarizado, ¿no? Básicamente es la combinación de 3 atributos el que encontramos en estas cartas, ¿no? A partir de la forma, el color o el número, ¿no? Y en función de estos 3 atributos, se establece un criterio para poder acomodar las cartas, ¿no? Eh, bueno, a continuación seguirán compañeras Ivonne y Sibyl. Listo. Nosotros vamos a hablar acerca de el test de inteligencia creado por Binet y Simón, que es la escala para evaluar el coeficiente intelectual. Este surge a raíz de una petición de un ministro de Educación francés para poder revisar si los niños tienen algún retraso. Sobre todo es para niños, se utiliza normalmente para niños y lo utilizan para ver si tienen algún retraso mental o tienen alguna inteligencia normal. Este test de coeficiencia consiste en varios componentes como razonamiento lógico, buscar rimas de palabras y nombrar objetos. La siguiente. Este es un ejemplo de cómo es este test. Habla de secuencias lógicas, habla de cómo van algunos reactivos y cuál es la secuencia que tienen algunos. Y este es un ejemplo, esta es la escala que se utiliza para esa prueba, que habla de un nivel promedio hablan del IQ, hablan más bien del coeficiente intelectual, desde un promedio hasta una alteración moderada o retraso, o un muy dotado o avanzado. Y a continuación mi compañera Monse. Bueno, continuando con la escala de inteligencia de Simon y Binet, que fue el primer test de inteligencia, como mencionó mi compañera Ivonne, que nace en 1905 su primera versión, y a raíz de esta versión se ha ido actualizando hasta lo que conocemos hoy en día. Con este primer test se trataba de determinar la inteligencia de los individuos que presentaban un déficit intelectual, como había dicho mi compañera Ivonne, a través de un ministro de Educación, para poder abordar ciertas problemáticas o ciertas lagunas que se presentaban en los estudiantes. Desde su primera versión se contaban con 3 tareas, o trataba de abordar 3 tareas: la definición verbal de objetos, identificación de semejanzas y la definición de términos abstractos. Binet y Simon idearon atribuir a cada sujeto una edad mental al margen de su edad cronológica, como que fuéramos a la par nuestras capacidades con pues nuestra edad física, por así decirlo, ¿no? La edad mental no se refería como a la edad que la tenía la persona, sino a lo que el individuo era capaz y es capaz de hacer a esa edad, ¿no? Entonces, en este test de inteligencia, en 1905, cuando una persona era capaz de realizar con éxito todas las pruebas correspondientes a su edad, esa se consideraba como dentro de la edad base, ¿no? Si continuaba superando las siguientes pruebas, se les iba añadiendo como que una fracción y se iba diciendo que tenía un coeficiente intelectual más altos. Y como mencionaba mi compañera Ivonne, esta prueba era más que nada para los chicos, se tomaban de 3 a 15 años. Por ejemplo, a los 3 años las preguntas eran como que para determinar la edad mental era como decir el apellido, repetir cifras, repetir una frase corta. A los 4 años era repetir cifras de 3 números, preguntas complementarias como decir su sexo, nombrar ciertas cosas, la diferencia entre el cuchillo y una moneda, comparar líneas, y así van aumentando su dificultad correspondiendo a los años que se supone que se está evaluando. Esto sería todo de nuestra parte. Muchas gracias por su atención.